Dios le bendiga grandemente, mi pastor Marcelo. Eh, yo me llamo me llamo Valentina Vea. Yo eh, soy de Cruzada de Poder Santiago Centro, donde pastorea el pastor Hugo Albornoz. Y yo quisiera presentarle mi situación. Necesito hablar esto urgente, de que el pastor Albornoz también a mí me ha estado acosando. Yo me fui de mi casa por violencia intrafamiliar. Me vi obligada a irme porque me iban a golpear, me iban a encerrar con un candado, y todas esas cosas me maltrataban, y eso todo lo vi yo con carabineros, todo eso, y, y yo ahora estaba viviendo sola. Entonces, eh, el pastor, cuando yo recién empecé a vivir sola, empezó a llamarme, empezó a decirme que cómo estaba, me llamaba, me hablaba de los animales de la radio, y yo ya empezaba a ver cosas raras, eh, como que él me llamó y me dijo: hermana Valentina, sácate los lentes, quiero verte con el sombrero, porque yo me había comprado un sombrero, y él me decía: no, pero mándame una foto con el sombrero, quiero vértelo puesto, eres muy bonita. Y, y entonces yo no sabía qué hacer, entonces yo le envié una foto de mi cara solamente con el sombrero, donde yo me veía fea, me veía chascona, y eso yo lo hice de adredes. Entonces, después él me decía: no, sácate los lentes, mándamela sin lentes, sácate los lentes. Y yo me saqué los lentes y le envié una foto sin lentes de mí con el sombrero, pero solo de mi cara, y yo me veía también horrible de adrede. Y después me decía: no, pero ahora sin el sombrero, no, hermana Valentina, no, no pienses mal, y me decía así. Y después yo le envié una foto de mi cara sin lentes, pero solo de mi cara, solo de mi cara. Y, y yo me sentí mal ese día. Yo, yo, yo me puse a llorar, yo le oraba al Señor de que yo no estaba entendiendo, que cómo, si un hombre de Dios, que yo quizás estaba pensando mal. Y igual yo le envié un mensaje de que yo ya no quería que él me hablara, y yo no sabía cómo decirle que, que parara, porque no, porque después él se iba a enojar conmigo, me iba a difamar. Entonces lo que yo hice fue decirle de que las hermanas casadas, de los hermanos casados no pueden hablar con una persona soltera, y de que no me hable, de que es mejor que no me hable. Y él empezó a pedirme perdón: no, hermana Valentina, por favor, a mí me gusta mucho charlar contigo. Y al final yo le puse: amén, pastor, está bien. Y me decía que nadie se va a enterar, y me decía que borrara los chats, que borrara las llamadas. Me decía también, antes de eso me había dicho, o después me dijo, de que él quería ir a buscarme a mi universidad, y me decía: pero nadie tiene que saberlo, y me lo dijo por llamada. Y yo en la llamada le dije que sí, porque estaba asustada. Y me decía que él quería salir a comer conmigo y que fuéramos a donde yo quería. Y yo le decía: no, es que yo no conozco ningún lugar, cuando yo estaba en mi casa, a mí nunca me dejaban salir a ningún lado, yo no conozco nada, yo yo no quiero. Y decía así. Y él me decía: no, hermana Valentina, no, puedo llevar pizza o helado, y te subes a mi auto y nadie se va a dar cuenta, yo te espero a la entrada. Y empezó a decir eso, que quería salir a comer conmigo, y yo le dije que no. Y después él me lo dijo por mensaje, que estaba tan contento de que yo le había dicho que sí, porque al final le dije: bueno, amén, mi pastor, gloria a Dios. Y después él me dijo que si yo me sentía contenta con igual que él. Cuando yo le dije que sí, yo le dije que la verdad yo me sentía mal, que eso se ve mal, porque cuando yo estuve de novia con un hermano con el que él me hizo terminar cuando yo me fui de mi casa, eh, él, yo nunca había salido con ese hermano a ningún lado, nunca lo dije que me fuera a ver a la universidad, nada. Entonces, eh, le dije eso, y que la verdad yo sentía mal. Y después, al día siguiente, él me llama y me dice que estaba avergonzado. Decía de que, de que
se sentía mal porque yo le había rechazado su invitación. Y así yo le decía, no, mi pastor, es que no, es que se ve mal, no, no, no. Y le intentaba decir así como bajarle el perfil a lo que él me decía y me desistía, no, pero es que me rechazó mi invitación y yo no hablo con nadie, me decía. Y, y nunca le acepté su invitación. Y también, como yo he estado en necesidad, porque yo estoy viviendo sola, aún no recibo la pensión de alimentos, mi papá ni le importa todo esto, los problemas que yo he estado viviendo, hasta el celular me lo bloquearon, yo he estado en necesidad económica, entonces él me dijo, hermana Valentina, yo no puedo pasarle dinero por transferencia porque lo va a saber la pastora y ella no lo puede saber, y yo ya empezaba a ver eso raro, que por qué no lo podía saber la pastora, y él me dijo que, que lo que podía hacer era pasármelo en persona, y yo pensaba que por qué no me lo podía pasar en la iglesia, no sé, pero tenía que ser en persona, y me dijo que él podía ir eh, al frente de mi departamento, ir a dejarme el dinero, me dijo eso, y del edificio, a la entrada del edificio, estacionarse justo afuera del edificio para solamente pasarme el dinero. Entonces yo tuve que decir que bueno, y, y cuando dije que bueno, ya él vino para acá porque parece que estaba viendo unas parcelas y no había ido con la pastora, y me llamó y que por eso iba a aprovechar de pasar y que solamente andaba con 100.000 pesos, y vino y se paró fuera del edificio su auto, y cuando yo fui para ir a buscar solamente el dinero, él me dijo con las manos que me subiera al auto, a su auto nuevo que tiene. Y yo me subí al auto y asustada porque yo pensé que no me iba a decir que me subiera, y me dijo, Dios le bendiga. Y yo le dije, Dios le bendiga, y, y, y él me dijo, se puso a contar el dinero y me preguntó después de si me lo pasó, y me dijo si yo quería dar una vuelta, y yo dije, no, 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 mi pastor, no, muchas gracias, que el Señor le multiplique, gloria a Dios, y me bajé del auto. Y él no me dijo nada más que eso, ni me intentó tocarme nada. Y después pasó otro día después de que él me dijo que, que él también, que estaba solo y que podía ir a pasar después de la radio a dejarme dinero, y que no lo podía saber la pastora, y que la pastora no iba a sospechar de que él se demorara un poco más de minutos de volver de la radio. Y vino, y era tarde, como a las 10 de la noche, y yo le dije, bueno, porque yo pensé que solamente me lo iba a pasar, quizás como la otra vez, y me iba a decir que me lo iba a pasar en la mano, y yo me bajaba al tiro del auto, pensé incluso de que él solamente me lo iba a pasar así. Pero cuando yo bajé y él estaba a la entrada, él me hizo de nuevo esa señal con la mano de que me subiera a su auto, y, y yo me subí a su auto, y él lo empezó a mover y se fue a estacionar a una calle como sola, oscura, y yo le dije que por qué, y él me dijo, no, es que las cámaras me van a ver de que es mi auto, y todos me conocen y yo soy figura pública. Y en el auto se estacionó en una calle que está al lado de donde yo estoy, perpendicular, y estacionó el auto, y, y empezó a contar el dinero, y estaba como pensando, y yo estaba asustada, y, y después él me pasó el dinero, y después me había llevado unas cabritas para que yo pudiera comer, y me dijo que las había hecho un hermano, y me decía, ay, dame cabritas, y así, y yo estaba asustada así, y gracias a Dios no me intentó tampoco hacer daño, no me intentó tocar, no, no intentó algo más allá, nada. Y lo único que dijo después, bueno, ya que yo, como él me había pasado el dinero, y se dio la vuelta por la calle, por atrás de la calle, para dejarme al frente del edificio de nuevo. Y, y él estaba en el auto,
y él aceleraba para devolverse a la entrada y decía, hermana Valentina, le gusta la velocidad y no sé qué, y así me decía. Yo le decía, no, la verdad no, que yo solamente viajo en micro, que yo no. Y después me dejó a la entrada y yo me subí a mi departamento. Él, entonces, después él me llamó y me dijo, él me había dicho que le avisara cuando yo llegara arriba, me dijo en el auto, y yo le avisé de que yo ya había llegado a mi departamento, y él me llamó y me dijo, yo nunca te voy a obligar a que tú hagas algo que tú no quieras, hermana Valentina, me dijo así, y con una voz como rara, así me dijo, y yo me sentí mal, me sentí rara, me sentí como sucia, como que me estaba diciendo algo así en doble sentido, entonces yo estaba asustada y yo como que le dije, amén, gloria a Dios, y no sé, no, y le corté y dije, Dios le bendiga, bueno, Dios lo bendiga, y, y él también, cuando recién yo me había venido para mi departamento, cuando la pastora desde su casa me llevó en su auto con la hermana Ámbar, yo estaba acá sola y él me mandó un mensaje diciéndome que él quería conocer mi departamento, pero estaba Ámbar una vez que me fue a dejar con la hermana Ámbar a mi departamento, porque la pastora le dijo, y, y me dijo que no podía pasar porque estaba Ámbar y que él quería conocer mi departamento. Y después él me llamaba y me decía, hermana Valentina, quiero conocer su departamento. Y dije, no, mi pastor, no se preocupe. Y le dije, no, es que a la entrada hay que firmar para que usted pueda entrar. Entonces, no, que no venga. Y él me decía, hay que firmar, pero después me volvía a llamar y me decía en otra llamada, no, pero es que yo quiero conocerlo para verlo. Y él quería venir solo, no con nadie, así. Yo le decía, no, mi pastor, no. Y, y también, bueno, pasó todo eso y yo estaba de novia con un hermano que él se quería casar conmigo y eh, un hermano que se llama Reinaldo Germosén. Y él me dijo que cuando yo pasó todo eso de que yo me iba a ir de mi casa, él me dijo, no, es que yo veo algo raro en el hermano Reinaldo, hay algo que no está bien, hay algo que no cuadra en él, pero no me decía razones concretas, sino que todo era de que él sentía, de que él, de que él sentía de que no era, que había algo que escondía, había algo raro, y que por favor que yo le informara de cualquier cosa con el hermano Reinaldo. Y después él me dijo, no, yo lo vi coqueteando con unas sobrinas mías cuando yo lo invité al sur, y yo estaba preocupado por usted, hermana Valentina, y, y me decía así, y me dijo, hagamos una prueba, dígale algo muy fuerte al hermano Reinaldo para poder terminarle. Y yo le dije entonces, a mí, mi pastor, para ver si me ama de verdad, y le dije, que me esperara que yo terminara mi carrera para poder casarnos, 5 años, y el hermano Reinaldo me dijo, pero ¿cómo? ¿Que por qué si nosotros ya habíamos planeado todo? Y yo, el pastor me decía, pero dígaselo seria, pero dígaselo cortante, para ver si él la busca, para ver si él quiere estar de verdad con usted. Y yo hice eso y le escribí cortante. Y le terminé, y después el hermano Reinaldo me empezó a escribir de que me pedía perdón, de que él quería volver conmigo, y yo le contesté una vez de que yo lo perdonaba, le contesté 2 veces, le contesté. Y el pastor, yo le avisé porque como él me decía siempre de que yo no le hable, de que le obedezca, y, y, y entonces yo le dije al pastor de que yo le había respondido y me dijo, hermana Valentina, no, sin comentarios, no puedo creerlo, y lo que más me sorprende es que me haya desobedecido 3 veces para hablarle al hermano Reinaldo. Y entonces, eh, dijo eso, y después él me llamaba para hablarme mal del hermano Reinaldo, de que él solamente quería aprovecharse de mí, de que él ahora se fue a Estados Unidos y que él no quería nada serio conmigo.
de que de que probablemente solo se quería aprovechar de mí porque él se fue y que dijo que iba a trabajar y que no sabía cuándo iba a volver. Y eso era mentira porque el hermano Reinaldo se había ido porque tenía que pagar unas deudas y porque su papá había llegado antes a Estados Unidos y él quería verlo. Por eso fue que él se fue antes. Entonces, él me mintió y me decía que él no sabía cuándo él iba a volver y que si yo le decía que yo estaba viviendo sola, él iba a volver de inmediato porque él solamente quería aprovecharse de mí, él no quería casarse conmigo. Y, y ahora yo, bueno, y él hablaba a la gente de la iglesia diciéndole que el hermano Reinaldo había hablado con él para decirle de que no quería nada serio conmigo y que por eso se había ido del país, porque no quería nada serio conmigo, y le dijo eso a los hermanos de la iglesia. Y, y al hermano Reinaldo le prohibió que me hablara, le mandó un mensaje de que yo estaba con mi familia y por los problemas con mi familia que no me hablara, y eso era mentira porque en ese tiempo yo no estaba con mi familia, yo no estaba viviendo con ellos y le escribió mentiras y al hermano Reinaldo nunca le dijo, eh, nunca lo retó por lo que supuestamente el hermano Reinaldo le había dicho y, y él le seguía recibiendo los diezmos, todo, cuando supuestamente él decía que él se había ido. Entonces, cuando se subió todo esto del nieto de Gigi Ávila, eh, yo le creía al pastor porque él me había llamado llorando, como llorando, de que por favor, hermana Valentina, de que tú no te unas con la hermana Catalina para destruirme, porque tú no sabes que ella me llamaba para preguntarme si su blusa le quedaba bien, y ella me hacía preguntas y me decía que le dijera que se veía bonita, pero que le dijera, y, y que eso había sido planeado, como que había sido una sola vez, y que por favor que yo no me uniera con ellas, y yo estaba turbada y me dijo que borrara todo, y yo todo lo había borrado, borré el chat, había borrado las capturas, y cuando pasó esto de que se divulgó todo por Miguel Sánchez Ávila, ahí yo leí las conversaciones y descubrí que el pastor había mentido y que él le hablaba igual que como me hablaba a mí, si le gustaba que le charlaban, que le charle. Y también cuando él en un mensaje le decía, yo sentía que el hermano William no era para ti, que no era para ti, yo no te hubiese dado mi consentimiento, y era lo mismo que él me decía del hermano Reinaldo, de que sentía que no era para mí. Y eh, yo, perdón, yo ahora estoy asustada porque yo le mandé un mensaje ayer al pastor Hugo Albornoz de que yo me iba a ir y que yo tenía miedo de hablar y que él había difamado a la hermana Catalina mintiendo, porque ese día que le pusieron la disciplina, él fue al fondo de la iglesia. Apenas se fue el obispo y juntó a todos los hermanos y empezó a decirles a todos su versión de que la hermana Catalina le había tendido una trampa con la hermana Marcela, y que la hermana Catalina no es una blanca paloma y que tiene 24 años y que nadie la conoce, cómo es de verdad, y que como él no la grabó, la gente no sabe, y empezó a decir eso y empezó a desacreditar a todos los hermanos que se fueron, y habían unas hermanas llorando y les decía, Guamán, no te voy a pegar la lepra, y le decía así y enojado, y estaban encarando a los hermanos, y esas reuniones que hacía atrás de la iglesia las hizo más de 2 veces, yo estuve presente solo en 2. Y yo veía como a una hermana la encaraba y le decía, no, bloqueelos, bloqueelos, bloqueelos. Lo que pasa es que usted puede ser encargada de obra después, usted no sabe los planes de Dios. Y él decía, mi único error fue contestarle una llamada, y decía de una llamada cuando era todo mentira, porque se vio que todo era falso, que él llevaba hablando meses con ella, acosándola, y a mí igual, y yo leí los mensajes y él me había llamado, y cuando me llamó llorando diciéndome de que él jamás me había hablado con una mala intención, hermanita Valentina, y eso es mentira, porque 2 días antes, 2 días antes de que le pusieran la disciplina, de que se supiera todo lo de la hermana Catalina, cuando él estaba en Guatemala, él me había llamado
ese día me había mandado un mensaje que lo borré, porque con lo que pasó me decía que me quedara despierta porque él me quería llamar, porque ahí había una diferencia de 2 horas y él tenía que llegar a donde se estaba hospedando. Entonces me quedé hasta las 1 de la mañana y yo estaba orando porque yo no quería que él me llamara. Yo me quedé orando, pero no sabía qué hacer porque él supuestamente es el pastor de la iglesia y no me va a estar llamando para algo malo. Y me había quedado orando y cuando él me llamó, yo dije, ah, Dios le bendiga a mi pastor, estaba aprovechando el tiempo y estaba orando. Y él me dijo, ah, ya, hermana Valentina, ¿y cómo está? Pues yo estoy aquí en mi cuarto y estoy descansando aquí, hermana Valentina. Y a ver, cuéntame algo, hermana Valentina, cuéntame algo, me decía. Y yo le dije, eh, no sé qué contarle, mi pastor, solamente han avanzado los trámites para la gloria del Señor con la pensión de alimentos, aunque aún no la recibo, pero Dios me va a ayudar porque Dios es bueno. Y yo le hablé de eso y después me empezó a decir, no, hermana Valentina, discúlpeme, es que me estoy quedando dormido. Y, y me dijo, a ver, acuéstate y tápate y para que en tu cama, para que descanses. Y me dijo que él estaba en su cama y yo estaba en la cocina de mi departamento cuando él me estaba diciendo eso. Yo le decía, sí, amén, mi pastor, pero no tengo sueño, no tengo sueño para ir a acostarme. Y él me decía, pero descansa, hermana Valentina, y cierra los ojos. Y me dijo que él estaba en su cama tapado y que, y que yo hiciera lo mismo de ir a acostarme y que apagara las luces. Y, y, y yo estaba en la cocina y yo le dije, ya, bueno, ya lo hice porque me insistía, y yo si le cortaba, él se iba a enojar y me iba a empezar a difamar, cosas así. Entonces yo le dije, bueno, amén, mi pastor, sí, ya. Y yo estaba en la cocina con la luz encendida y él me dijo, ¿segura que ya te acostaste? Y yo le dije, sí, y después él me decía en la llamada que, que que lo cuidara porque él, mientras él se dormía, que yo lo tenía que cuidar y que si yo alguna vez había escuchado la respiración de una persona cuando estaba durmiendo. Y yo le dije que no, que nunca, mi pastor, no, yo nunca he escuchado eso. Y después él decía, a ver, cuídame, hermana Valentina, pero no me cortes, me decía, y me hablaba con una voz rara y, y, y yo no sabía qué hacer. Y entonces cuando él estaba así de que no me cortes, esperé 1 minuto y le dije, bueno, Dios le bendiga. Yo estaba en la cocina porque él creía que yo estaba acostada o algo así, pero yo no estaba así. Y le dije, bueno, Dios le bendiga, mi pastor, que me dio sueño, chao, Dios le bendiga. Y me dijo, ah, Dios le bendiga, así como sorprendido, y le corté. Y yo estaba asustada y después pasó de que él estaba en Guatemala en el último día de predicación y me llamó y me dice, hermana Valentina, que si yo estaba unida con la hermana Catalina para destruirlo, porque el pastor Marcelo me dijo de que 2 hermanas se habían acercado a hablar con él y, y, y que si yo estaba unida con ella, si yo quería destruirlo también. Y yo le dije, no, mi pastor, yo no sé de qué me hable, yo no sabía de qué me estaba hablando, porque ahí todavía nadie sabía. Y, y ahí después me dijo, espera, hermana Valentina, es que tengo que hablar con el obispo para decirle la verdad con mi esposa. Y yo no entendía nada. Y, y, y después él me llamó llorando, me dijo que había llorado todo el día, que, que había tenido que hablar con la pastora, que había tenido que hablar con el obispo, que él los había tenido que llamar antes de que lo retaran y y, y me decía que hermana Valentina, que la hermana Catalina me llamaba y me hacía preguntas
preguntas sucias, preguntas con el hermano William, y que ella me tendió una trampa porque la hermana Marcela le dijo que me hiciera esas preguntas y todo es culpa de ella, y por favor tú no te unas a ella, pero toda la culpa es de la hermana Catalina, ella me llamaba para que yo cayera, y yo le dije, no, no, no quiero escuchar porque él me iba a contar de lo que le preguntaba. Yo le dije, no, no, mi pastor, yo no quiero escuchar, no, mejor no, 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 por favor, no me llame, no me llame, qué pena por su familia, no, no, no me llame. Y, y después él me decía, no, pero hermana Valentina, no te preocupes, eh, no te preocupes porque yo igual voy a poder seguir llamándote, esto después va a pasar y se van a olvidar y después igual yo te puedo llamar y yo le dije, no, no, mejor que no me llame, que no me llame, no, no, mejor que no me llame mi pastor. Bueno, y me dijo, bueno, y ahí parece que tenía una reunión, no sé, y yo dije, bueno, Dios le bendiga y le corté y yo ya esto me estaba afectando, yo ya estaba dejando de comer, yo ya, en los últimos días yo ya no tenía hambre, el día domingo yo ya no quería despedirme del pastor, ni tampoco quería despedirme de la pastora, no quería ver a nadie, y yo ya tenía unas como ganas de vomitar todo el tiempo, ya me estaba dando asco comer, y, yo lloraba cuando él me llamaba, yo no quería que él me siguiera llamando, y, y yo, cuando él me empezó a escribir, esto fue como hace 2 meses aproximadamente, yo el año pasado yo estaba en el colegio, ¿cómo voy a pensar que un hombre de más de 43 años, de 40 años, me va a estar llamando para algo así después de todo lo que yo he pasado en mi casa? Y, y él tiene una hija que se diferencia en menos de un año de edad conmigo, y yo el año pasado yo salí del colegio, yo no, no pensé mal porque yo había llegado más encima de la iglesia con 16 años y yo cómo voy a pensar que el pastor me debe ver como una hija, yo lo veía como un papá, el pastor, yo quizás yo decía en mi mente de que yo debo estar turbada, de que el enemigo me quiere hacer pensar mal del pastor y yo le lloraba al Señor y yo no sabía qué hacer y ahora con lo que pasó con la hermana Catalina, yo me di cuenta de que todo era mentira y le hablaba igual como me hablaba a mí, las mismas palabras de que si le gustaba charlar con él, pero a mí había sido peor porque como yo estaba sola, que quería venir a mi departamento, yo le decía que no. Y, y ahora yo cuando le envié ese mensaje ayer, yo estaba asustada. Yo me salí ahora de todos los grupos de la iglesia, yo estoy viviendo sola y, y esa gente puede intentar hacerme daño. Yo, yo he confiado en el Señor y yo delante del Señor que, que yo no estoy mintiendo con lo que estoy diciendo porque Él me ha estado llamando y yo alcancé a recuperar las capturas que Él me había dicho que yo borrara un día antes de que pasara lo de Miguel Sánchez Ávila se iban a borrar y gracias a Dios las alcancé a recuperar porque si no ahora no tendría nada y las alcancé a recuperar por la misericordia del Señor y yo ya era una carga que yo ya no podía soportar y yo ya le pedí al Señor que me matara, porque cómo va a ser posible, me fallaba mi familia, yo pensé que el pastor lo veía como papá y ahora esto, y yo pensé, Señor, mejor que me muera, porque ella, y yo veía cómo difamaban a la hermana Catalina, y yo decía, será verdad, no sabía, y yo me había puesto del lado del pastor porque él me había llamado llorando, diciéndome que él nunca se le había insinuado a ella, que había sido ella, y que había sido solo una llamada y era mentira. Y, y eh, ese mensaje yo lo mandé ayer, el de que yo me iba de la iglesia, le mandé un mensaje y lo bloqueé. Al pastor Hugo Albornoz lo bloqueé y le dije que nunca más me contactara, nunca más me hablara. Y eso es lo que yo le quería decir, mi pastor Marcelo, de la situación. Yo estoy asustada, yo, yo no sé qué pensar. El pastor Hugo Albornoz, cuando yo le envié ese mensaje, empezó a llamar al hermano Reinaldo porque yo había empezado a hablar con él de nuevo y le conté a él todo y él me dijo que yo tenía que hablar y él empezó a llamar al hermano Reinaldo a Estados Unidos y lo llamaba y lo llamó por distintos números para poder contactarse con él, quizás para decirle que todo lo que yo estaba diciendo era mentira porque él debe creer de que yo no tengo pruebas
y él todo lo quiere tapar, pero gracias a Dios yo tenía capturas de pantalla y las tengo por la misericordia del Señor. Y, y eso, Dios le bendiga a mi pastor y esa es mi situación.